El Señor les bendiga en esta preciosa hora. Te saluda tu hermana y amiga en Cristo, Pastora Maribel Reynoso de las iglesias Monte Sinaí, en la ciudad de Fresno, California, Dinuba, California y Garden Grove, California. Para mí es un placer y un privilegio poder estar con ustedes a través de este medio compartiendo la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que como cristianos deberíamos estar preocupados para saber cuál es mi don. Yo sé que todos quieren saber cuál es mi llamado, pero mientras esperas que Dios te lo haga saber, tú puedes descubrir cuál es tu don. Y en esta hora vamos a hablar sobre este tema, que yo creo que muchos de nosotros, de alguna o de otra manera, tenemos esa incógnita, y aunque no la decimos, le preguntamos en oración al Señor, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Y hace muchos años yo descubrí el mío, ¿verdad? Y yo le doy gloria a Dios porque dice la palabra del Señor que si tú trabajas tu don, el Señor te va añadiendo y te va añadiendo de tal manera que cuando tú menos pienses, están activados todos para la gloria y la honra de Dios, porque no es para ti, es para la edificación de la iglesia de Cristo. Y hoy vamos a mirar este tema que se llama ¿qué es un don según la Biblia? En 1 Corintios 12 todos sabemos que ahí estaba la descripción de cómo son los dones, cuáles son los dones. Y dice, los dones espirituales son bendiciones o capacidades que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu son bendiciones especiales de conocimiento, de poder espiritual. Se llaman dones porque no son dados por el Señor. Aunque son dones, se nos retienen, dice, hasta que demostremos por nuestra fidelidad y dignidad hacia Dios el deseo de quererlos aceptar, de quererlos hacer nuestros y trabajar en ellos para la edificación de la iglesia de Cristo. Dice, ¿qué es el llamado de Dios al ministerio? Es recibir un llamamiento de Dios, significa recibir un nombramiento o invitación a Él, o de líderes debidamente autorizados en su iglesia para servir de una manera particular, puso sobre él sus manos y le dio el cargo. Esto es algo que yo creo que todos nosotros tenemos que tener en cuenta, que cuando nosotros tenemos algo de parte de Dios le vamos a rendir cuentas a alguien, y no solamente a Dios, sino que aquí en la tierra, qué es lo que estás haciendo con el llamado que Dios te está dando, en particular a ti. Estamos hablando del llamado, pero también estamos hablando de que hay personas que están llenas de dones, y los dones lamentablemente los comienzan a usar para su beneficio propio. Y vamos a mirar hoy en este día que los dones, los ministerios son todos para la edificación de la iglesia, para que la iglesia sea bendecida, para que la iglesia reciba los milagros de parte de Dios. Yo meditaba en esto porque estaba escuchando sobre una cierta denominación que está destituyendo sus líderes, sus pastores, y están haciendo cosa y media porque ellos creen que ellos tienen la potestad y la autoridad para hacer tal cosa. Está tremendo porque el Señor un día me dijo a mí esto: ¿cuántos días dejó David de ser rey porque pecó? Hasta que murió fue rey. Hasta que tú mueras vas a ser hija de Dios. Hasta que tú te mueras vas a ser hijo de Dios. Entonces yo quiero que nosotros, ya basado en eso, de que todos somos hijos de Dios y que tenemos un llamado y que el Señor nos está llamando al ministerio, y no solamente para que te apacientes a ti, sino que pacientes la iglesia, usando el poder de Dios no para tu beneficio, sino para el beneficio del pueblo de Dios. Porque ni siquiera nos los da el Señor nada para nosotros, lo da por amor a su iglesia. Y en Números 27-23, yo quiero que nosotros entendamos esto, que cualquier dádiva, cualquier don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces. En Números 27-23 dice, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Y a esto voy para dar una explicación breve de lo que mucha gente no habla. Yo creo que muchos han escuchado esta manera de que el Señor me ha hablado, y es la manera que yo comencé a mirar las cosas de Dios.
no conforme a lo que yo pienso o que me convenga, sino conforme a lo que está escrito en la palabra y conforme a la revelación personal que Dios da a cada uno de nosotros. Porque yo sé que todos de alguna o de otra manera quieren servirle a Dios. Muchos. Yo sé que la gran mayoría, el deseo de nuestro anhelo, nuestro corazón es servirle al Señor. Pero, ¿para qué? Un día estábamos orando en la iglesia. Apenas recién habíamos abierto la iglesia en Fresno. Había una familia. Y en específico el padre de esa familia pues quería ser un ministro. Entonces yo oraba por él porque eran buenas personas, muy buenas personas, todas sus hijos, todas sus nueras, eran muy buenas personas, la verdad. Y yo oraba y oraba y oraba y le decía al Señor, Él quiere prepararse, Él quiere servirte y esto y el otro, y oraba por ellos para que el Señor me dijera si Él quería que esta persona, el esposo de la hermana que quería obispado, y buena cosa desea, y dice que tienes que mirar su caminar, ¿verdad? Y todo esto. Y conforme a lo que se miraba, tenían muchos hijos, todos por un buen camino, le servían a Dios la mitad, y sus nueras se bautizaron ahí, bauticé a muchos de sus hijos, eran una buena familia. Pero yo quiero que entendamos esto, que el llamado no te lo da un pastor, el llamado no te lo da una iglesia. Porque muchas personas piensan que porque hagan esto, porque hagan el otro. Yo entendí esto y espero que de verdad les sea de bendición, edificación a sus vidas. Que si nosotros llamamos a alguien conforme a lo que nosotros creemos y miramos en lo natural, por eso decía el Señor, cuando el profeta fue a ungir al rey, Isaí puso enfrente de él todos sus hijos mayores, porque pensaban que porque entre más viejos tenían mejor sabiduría o más conocimiento. Y dijo, no es ninguno de estos ha escogido Dios, porque él pensaba que uno de esos era, pero no estaba dando cuenta que no era así. Entonces Dios le dice que no era él, que no mirara a su exterior, que mirara el corazón como él miraba el corazón. Y entonces muchos de nosotros no estamos dándonos cuenta de lo que Dios mira, de lo que Dios quiere, de lo que Dios quiere que tú y yo, hermano o amigo en Cristo, miremos. Porque nosotros calificamos conforme a lo que está delante de nuestros ojos. Es que me conviene porque es un hermano activo en la obra, es mi ayuda, es esto o es el otro. Y yo pensaba en eso y yo le decía al Señor, ¿cómo le puedo decir sin ofenderle que no califica, verdad? Estoy hablando de hace muchos años que pasó esto. Y el Señor me decía, Maribel, acuérdate que los que ponen leyes conforme a su carne no prevalecen. Y yo me quedé pensando en qué significaba eso. Y un día leyendo la palabra del Señor me di cuenta que Pablo fue ungido por Dios. El apóstol Pablo fue llamado por Dios. Los discípulos ya habían echado suertes y se habían hecho de otro discípulo cuando Judas dejó vacante un puesto. Y no se trata de lo que yo veo, de lo que yo pienso o lo que me conviene. Se trata de lo que Dios quiere hacer. Muchos de nosotros queremos calificar a la gente en lo natural, pero no es en lo natural, es en lo espiritual. La persona que está de líder en una iglesia tiene que haber sido escogida por Dios. Si no, por eso la iglesia está como está. Porque no hay milagros, no hay prodigios, no hay manifestación de Dios, porque a esa persona le pesa estar en la iglesia, le pesa ser cristiana, le pesa ser cristiano, le pesa ayunar, le pesa presentarse a los tiempos en la iglesia donde se tiene que estar todos congregándose. Y es por eso que llegan tarde y es por eso que ni quieren estar en el altar orando. Si se dan cuenta de eso, lamentablemente la mayoría de pastores llegan como si fueran estrellas de cine a pararse enfrente del altar, sin orar, sin presentarse delante de Dios.
convocan ayuno y no van al ayuno. Y esas son las cosas que se tienen que ver, y no solamente en que sea dedicado o dedicada a la obra, sino que sea Dios que con hechos respalde a la persona, que cuando esa persona predique el evangelio se miren las señales, los prodigios. No que predique que la iglesia se esté durmiendo, sino que predique que la iglesia esté siendo edificada. Que diga, wow, yo no sabía eso, wow, la revelación viene del cielo porque hay una conexión con Dios. Pero cuando no pasa eso, ¿tú crees que es Dios que está hablando o es el simple mortal que está hablando? Yo recuerdo que yo amaba mucho a esta familia. Se fueron a otro país a vivir hace años. Y yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, lo unjo, Señor, lo unjo. Y Él me decía, pastora, por favor, los días de ayuno, inclúyame en su ayuno y pidámosle a Dios que me dé los dones, que me dé el ministerio. Y un día estábamos orando, y yo sé que quizás va a escuchar esto, pero Dios, más que yo, Él conoce los discernimientos más profundos de tu corazón. Él discierne lo que tú piensas, para qué quieres lo que estás pidiendo. Y yo recuerdo que yo oraba por él, y un día estando en la iglesia, no sé si era una vigilia o qué estábamos haciendo en la iglesia, y entonces yo miré que esta persona estaba llorando, 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 y el Señor me habló y me dijo, pregúntale para qué quiere poder, pregúntale para qué quiere unción. ¿No te das cuenta para qué lo quiere? Y me dio mucha tristeza, porque muchos de nosotros pensamos, nadie se da cuenta, nadie sabe por qué quiero estar en eminencia o por qué quiero hacer esto por el otro. Y pensamos que nadie se da cuenta, pero Dios todo lo ve. Entonces, ¿por qué Dios no le daba lo que estaba pidiendo? Porque Él sabía y discernía su corazón. Esta persona se va, trata de hacer su iglesia, comenzó, y eran bastantes en los primeros servicios, cuando se fue a México. Pero ¿qué pasó? No era el llamado de parte de Dios. ¿Y qué pasó? Eran poquitos días cuando él cayó en pecado. Y la mujer que tanto lo amó, que tanto lo cuidó, la engañó. Porque cuando estás en eminencia, ¿para qué quieres estar ahí? Que todos te escuchen, que todos te vean. En realidad, no era de parte de Dios. Y muchos no entienden porque, oh, no, es que yo quiero estar en esa posición. Mira que yo califico, yo hago esto, yo hago el otro, yo hago el otro. En realidad, hermanos, ¿para qué queremos hacer lo que le estamos pidiendo a Dios? Dios conoce el deseo de tu corazón. Dios lo conoce. A mí el Señor me ha puesto a ayunar por muchos días seguidos. ¿Para qué? Para beneficio de su iglesia. ¿Y quién quiere dejar de comer para que otros reciban bendición? Si a los que más ayudas, por los quienes más oras, son la gente que más te tratan mal, al último te señalan, te apuñalan por la espalda. Y eso está en todas las iglesias pasando. Y yo meditaba esto. ¿A quién quiero agradar? ¿Al hombre o a Dios? Si soy siervo de la gente, ya no soy siervo de Cristo. Tengo que hacer todo lo que hago, sea de obras o de hechos, para Dios, con excelencia. No para quedar bien con nadie. Entonces, ¿por qué les explico todo esto? Porque los dones que Dios te da, o si ya los tienes y ahorita los vas a descubrir a través de esta enseñanza, porque si no los has descubierto tú en lo personal, te aseguro que va a haber más personas a tu alrededor que te pueden ayudar a saber y discernir cuál es tu don. ¿Qué vas a hacer a partir de que tú sepas en qué eres bueno y cuál es tu don? La gloria siempre va a ser para Dios. Que no se nos olvide eso. La gloria siempre tiene que ser para Dios. Y estamos hablando sobre este tema que está bien interesante. Y como yo les digo, yo creo que todos de alguna o de otra manera le hemos pedido a Dios la revelación de qué hacer.
Padre, ¿cómo le hago para saber cuál es mi don? Padre, ¿cómo le hago para saber cuál es mi llamado? ¿Cómo? Dímelo, Señor. Que venga un profeta y me diga. Miren lo que dice la palabra del Señor en Marcos 6. Dice la palabra del Señor en Marcos 6, 7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino que solamente el bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y vistieren dos túnicas. Y dice, y no vistieren dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está bajo vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. No los ungían para ver qué pasaba, los ungían para sanarlos. Y yo quiero que nosotros entendamos esto. Después Dios los llamó, dice, y comenzó a enviarlos de dos en dos. Que cuando Dios te llama, Dios va contigo. Hay mucha gente que solo predica, pero no es llamada por Dios. Predica porque es que yo ya me sé la palabra. Yo ya no quiero saber más nada. Yo ya sé. Y se ponen a pensar que ya lo saben todo, que no necesitan más. Pero aquí la palabra del Señor nos habla y nos dice que Él, cuando envía a alguien, no lo envía con la pura palabra. Los envía con poder, con unción que pudre yugos, que hace libre al cautivo, que sana a los enfermos. Cuando alguien en que Dios ha puesto no tiene señales, es porque esa persona no fue puesta por Dios en la iglesia. Si estás predicando y no tienes el respaldo de Dios, estás edificando en vano. Tienes que tener el respaldo de Dios. Esa es la diferencia de una persona que se autollama y que dice yo soy apóstol, yo soy ministro, yo soy esto, yo soy el otro, pero en realidad las palabras no vienen acompañadas de poder de Dios. Y es triste porque si nos diéramos cuenta, ¿qué dice la palabra del Señor cuando dice vayan y prediquen el evangelio? Dice la palabra, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y escorpiones, y aunque bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es palabra de Dios. Entonces, si te pones a analizar cuánta gente hay predicando un evangelio de poder que no creen ni en lo que predican. Porque así como van, así salen de la misma manera. Porque la palabra del Señor honra la fe. Si tú crees en Dios y si tú crees que Dios te envió y fue Dios que te envió, Dios te va a respaldar. Entonces no tengas el miedo de poner las manos sobre los enfermos. No tengas miedo de liberar a los cautivos. Si Dios te llamó y tú tienes la seguridad que Dios te llamó, comienza a mostrar el poder de Dios que hay en ti. Porque ya no podemos seguir como una iglesia muerta a nivel mundial, donde la gente tiene que ir a otra ciudad, a otro estado, a otro país por una sanidad, por un milagro, porque allá está un siervo de Dios. Y los demás, entonces, ¿de quién son siervos? Es triste, porque cada persona, ustedes se pueden dar cuenta, están haciendo, no sé cómo explicarlo esto, propaganda de sus dones, de sus ministerios, pero solamente ¿para qué? Para ser vistos y para tener ganancias deshonestas. No realmente
para edificación de la iglesia. La palabra del Señor dice, da de gracia lo que recibiste de gracia, ve y sánalos. No dice, ve y cóbrales. Y yo entiendo que cuando nosotros viajamos o alguien viaja, tiene que pagar la gas porque no vas a poner gasolina como, oiga, Dios le bendiga, me echa $200 de gas. Yo sé, yo entiendo eso, pero que te pongan un precio. A nosotros nos ha tocado personas que han venido a la iglesia y nos han dicho, vamos a ir, nos va a cubrir todos los gastos, el hotel y queremos $500 extras. Hay un evangelista que vino de Puerto Rico hace unos años. ¿Sabes cuánto se llevó de la iglesia? Más de 3,000. ¿Por qué? Porque no se le roba a la gente que viene. Si se levanta ese dinero se le va a dar. ¿Por qué? Porque vinieron, todos los que vinieron de fuera a escuchar un mensaje de él, fue para él, no para esta iglesia. Entonces, si él tenía sus propios seguidores y Dios lo usó a él para dar profecía y sanidades, él dice la palabra del Señor y escrito está aquí en la palabra, que el jornalero es digno de su salario. Y hay muchas iglesias que no se mueven de esa manera. Si se levanta, lo que sea que se levante, se quedan con lo que se levante y no se le da a la persona realmente lo que se levanta. Me ha tocado. He ido a muchos lugares así. Pero ¿sabes qué? Toda la gente va a tener su recompensa. Toda la gente. Sea bueno o sea malo lo que hagan aquí en la tierra. Por eso te digo algo, nunca te muevas por un hombre, por una mujer. Muévete por Dios. Muévete por Dios. ¿Estás cansado de estar o asistir en una iglesia donde no se mueve el poder de Dios? ¿Sabes qué se necesita para que unas velas se enciendan? Una que esté encendida. Con una vela que se enciende en un lugar, esa vela puede prender las demás. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién va a pagar el precio para que se encienda el fuego en la iglesia? ¿Por qué no te acercas a tu líder y dices, sabes que queremos vigilia? ¿Sabes que hay que proclamar un día de ayuno para la iglesia? Vamos a meternos con Dios. Es que Dios no ha cambiado, pero la gente ha cambiado. La gente ya no busca de Dios. La gente ya no quiere en la madrugada. ¿Cuántos en este momento les puedo decir, hermanos? ¿Cuántos en la madrugada se levantan a orar? ¿Cuántos están ayunando a la semana? Y todos así como, ¿y cómo se ayuna? Imagínense. ¿Cuántos años en el evangelio y la gente todavía no sabe ayunar? No sabe. Es tremendo. Pero eso sí, quieren ser ungidos de Dios. Y no puede ser así. Y hoy vamos a descubrir cuál es tu talento que Dios te dio. Pero hay de ti que te perviertas por saber cuál es el talento que Dios te dio. Porque todas las cosas que tú obtengas espirituales no te cuestan dinero. Dios te las da por gracia. Porque lo único que Él quiere es que su iglesia sea edificada. Las bendiciones celestiales vienen de Dios, no de ti, no de mí. Yo siempre les digo esto. Si van a venir a la iglesia y expectando un milagro, gloria a Dios, porque Dios lo hace. Pero no expecten que yo voy a sanarlos a ustedes. Dios está aquí. Y no necesito ni siquiera tocarles cuando Dios se comienza a manifestar con poder, a liberar a las personas, a sanar en la alabanza, a hacer tremendas cosas, porque Dios no cambia. Pero muchos de nosotros pensamos, yo dependo de que este se mueva, que este se mueva. Si tú traes un corazón dispuesto, no va a haber nadie que te toque cuando tú ya recibas lo que necesitas. Yo me congregaba en una iglesia hace años. Y cuando a mí me dijeron, tú tienes diabetes. Y yo dije, ¿cómo que diabetes yo? Y yo comencé a llorar amargamente porque a la edad que tenía y luego que ya tenía diabetes y los padres de mi papá de eso fallecieron y que mi papá ya también estaba enfermo, decía, me voy a morir. Y ese día cuando yo llegué a la iglesia, yo no fui a decirle, ¿sabe qué, pastor? Mire, mi diagnóstico está aquí, por favor, aquí está, ore por el diagnóstico. No, yo fui delante de Dios y le dije, tú quieres que yo te sirva, pero enferma yo no te puedo servir. Por favor, sáname. No quiero bajar este papel hasta que yo sienta confirmación que tú me estás sanando. Señor, glorifícate. Señor, sáname. Y ese día todo el mundo estaba alabando porque era el tiempo de la alabanza. Y yo no bajé el papel hasta que yo sentí
la presencia de Dios en todo mi ser. Y en ese momento Dios me sanó. Cuando yo fui por la máquina que me hicieron prescribe en el hospital para que me estuviera sacando sangre, todos los días me salía perfecta, 91, 91, 91. Nunca tomé ni una pastilla que me recetaron porque Dios me sanó. Ese es el Dios que yo te predico, un Dios poderoso. Un Dios que si tú le crees, Él se manifiesta con poder. Si tú le crees. Pero hay mucha gente decepcionada porque piensan es que Dios no hace lo que le digo. ¿Que Dios es tu hijo acaso? ¿No eres tú su hija? ¿Cómo el barro le va a decir al alfarero, no, esto no me está gustando? Si Dios sabe el proceso que está llevando cada uno de nosotros. Vamos a ir a la palabra del Señor, hablando de los dones espirituales. Y en 1 Corintios 12, 1 dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y hay mucha gente que lo ignora. Que hay gente que no sabe que hay dones. Que van a la iglesia nomás a aplaudir, a cantar. Pero los dones ya no se predican. ¿Sabes por qué? Porque el que predica no tiene. Entonces, ¿cómo le va a decir a la iglesia que hay dones si no tienen dones? Entonces, la iglesia se va a poner como, ¿what? Estás hablando de algo que yo no conozco porque no lo he visto obrar en este lugar. Por eso no se predica de los dones. Ustedes han escuchado muchas prédicas últimamente de los dones. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi llamado? No, ¿sabes por qué? Porque los pastores de este tiempo quieren tener su redil lleno de ovejas. No están haciendo discípulos. Están haciendo seguidores, pero no discípulos. No quiere que tú llegues a crecer y no quieres que tú llegues a florecer. Si Dios te está llamando, ¿yo por qué te voy a detener? Si Dios te está ungiendo, ¿yo por qué me voy a poner en contra de que se levante una iglesia? No, el llamado no te lo voy a dar yo. El llamado viene del cielo. Y se ve, porque no es por palabras, se siente. La gloria de Dios se manifiesta. Y es evidente cuando alguien tiene un don y un llamado. ¿Cuántos de nosotros estamos ignorando los dones? Quizás porque dice, bueno, es que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Pero ¿sabes qué? Es mejor que te demanden a que tú tengas el don guardado. Porque yo sé que todos ustedes que me están escuchando tienen un don, pero no lo están usando. Y si lo estás usando, te aplaudo y gloria a Dios por tu vida, que ya lo descubriste. Pero si tú no estás usando tu don, hermano, hay que pedirle a Dios que en este día tú salgas sabiendo cuál es tu don. Y dice la palabra, no quiero que ignores que existen dones, ¿ok? Dones espirituales, dones que no es que, ay, es que yo estoy bien fellito, yo estoy bien fellita, esto y el otro. No se trata de cómo te veas, se trata de la gracia de Dios en tu vida, de lo que Dios te dio. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad. No es que mi don es más mejor. Y entonces, porque tu pie chiquito no se mira, tu dedo chiquito, hay que cortártelo porque no lo necesitas. Dice la palabra en el versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación, oiga, es una manifestación de Dios, del Espíritu para provecho, porque a este le es dada el Espíritu de palabra de sabiduría, ¿ok? Oigan bien, un don es tener palabra de sabiduría, poder hablar con sabiduría, poder no solamente hablar de Dios, sino cuando estés hablando con alguien en lo natural, dándole un consejo, hablando y dices, wow, qué tremendo este hombre, esta mujer tiene sabiduría. Quiero seguir escuchándolo, quiero seguir escuchándola. Eso no es tuyo, no te gloríes, eso es de papá. Dice la palabra del Señor, palabra, dice, de ciencia, según el mismo Espíritu. Palabra de ciencia, revelación de Dios. Cosa que no a cualquiera se le da,
una palabra de revelación de parte de Dios. La puedes tener y a veces tú ni cuenta te vas a dar. Ahorita vamos a ir a lo que es como un autoexamen para saber si tú lo sabes o para que tú investigues si alguien más sabe y no te lo ha dicho. A otros fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Oiga, unos tienen fe, pero yo quiero que nosotros entendamos esto, que si tienes fe, tú puedes tener todos los dones activados. ¿Por qué? Porque la fe es la que hace que las montañas se muevan. Por eso dice la palabra del Señor, si crees, echarás fuera demonios. Si crees, hablarás nuevas lenguas. Si crees, todo se te activa con la fe. Pero hay gente que emplea la fe en una área porque no se les ha enseñado que con tu fe puedes llegar a tener todos los dones activados. Y dice la palabra del Señor, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua. El otro día alguien me preguntaba por aquí, por este medio de TikTok. Me preguntaban, pastora, ¿y toda la gente necesita hablar en lenguas? Y sabes que hace como 5 años, una hermana me contactó y me dijo, mire que, creo que es de México, me dijo, ¿sabe qué? Que en mi iglesia me miran de menos y quizás me sigue todavía por Facebook, no sé, pero hace muchos años que me mandó esa pregunta, porque me dijo, ¿tengo que hablar en lenguas? Porque he orado, he ayunado, le he pedido a Dios que yo hable en lenguas y no he podido hablar en lenguas. Y me tratan mal, como que si yo estoy en pecado porque no he recibido las lenguas. Y no tienes la evidencia que el Espíritu Santo está en ti y te comienzas a pensar, bueno, pues si no tengo el don de lenguas, entonces Dios no está conmigo, ¿no te lo han preguntado? Y yo creo que todos de alguna o de otra manera nos llegamos a preguntar eso. ¿Por qué no hablo en lenguas? Yo recuerdo que el Señor me usaba en sanidad, en profecía, en liberación. El Señor me usaba en discernimiento de espíritu, en todos, pero yo no hablaba en lenguas. Y había pastores que decían, es que, ¿quién sabe? Porque usted no habla en lenguas, eso no es evidencia que esto que está pasando es de Dios. Jesús también fue culpado de esa manera. Echas fuera a los demonios por Beelzebú y dijo, no, un reino dividido no prevalece. ¿Cómo voy a sacar mi propio reino de un lugar? Qué falta de sabiduría. Aquí dice la palabra que no todos van a tener ese don de hablar en lenguas. Así que si tú todavía no las hablas, si quizás nunca las vas a hablar, no te preocupes, no por eso significa que Dios no está contigo. ¿Y cómo saber que Dios está contigo? Cuando Dios te guía a toda verdad y a toda justicia, es a través del Espíritu Santo. Y aunque la gente no te mire hablando en lenguas, no significa que Dios no está contigo, porque por tus frutos te conoces. Por tus frutos la gente sabe si eres cristiano o si no eres cristiano. Y dice la palabra de Dios así, al otro hacer milagros, al otro profecía, al otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace un mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Si quieren buscar lápiz y papel, porque la información que les voy a dar les puede ser para ustedes. Yo sé que pastores también me siguen. Y apunten, para que ustedes también le hagan ese autoexamen a la iglesia, que ellos se la puedan hacer a sí mismos y que si no lo tienen ellos, para saber exactamente si están o no están ya teniendo un don activado, puedan preguntarle a alguien más, porque les voy a dar 9 maneras de saberlo. Entonces, el versículo 12, estamos hablando de 1 de Corintios, ahora estamos en el 12:12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Así que, ay, no, es que yo profetizo, pues no hace nada. Nomás habla en lengua, no es nadie. ¿Cómo que no? ¿Que no somos el cuerpo de Cristo todos? Entonces, vamos a ir a lo que es el autoexamen, ¿ok? Porque muchos de nosotros no sabemos cómo saber cuál es mi don.
A lo mejor lo tienes activado y tú ni cuenta te has dado. Entonces, gloria a Dios. Vamos a mirar el primer punto, que es: estas 9 ideas te ayudarán a descubrir algunos de tus dones menos evidentes, porque hay unos que tú lo sabes y hay unos que tú ni sabes. Yo un día estaba escuchando una predicación de nuestra evangelista, que no sé ni si está aquí, y ella me dijo, bueno, no me dijo, lo estaba predicando, y en la prédica ella dijo: yo creo que la pastora tiene los 9 dones activados. Y yo me puse a pensar cuáles son los dones y me puse a recordar cuáles son cada uno de ellos. Dije, wow. Y no es por jactancia, porque yo nunca me puse a buscar tener esos dones, sino a obedecer a Dios. Porque muchas veces, por mucho afanarnos por tener esto, por tener aquello, por querer apantallar, entonces uno se frustra y dice, pues eso ya nunca va a llegar. Pero eso llega porque son añadiduras de parte de Dios para tu vida espiritual activa. Entonces el primero es: pide a otras personas que te los hagan saber. Y no le vas a decir un carnal, una carnala, ¿ok? Busca a alguien que tú sepas que Dios usa, o que esté metido en oración, que va a la iglesia. No vayas a buscar a alguien que ni siquiera a la iglesia va. Y pide a otras personas que te lo hagan saber. A veces no vemos en nosotros mismos lo que otras personas pueden ver. Pide a un amigo, un familiar, un líder de una iglesia que te escriba una nota sobre un don o talento que él o ella ve en ti. Entonces alguien más te lo puede hacer saber, que quizás tú ni siquiera lo sabes. El punto número 2 es: busca tus dones en la adversidad. Oiga, y este está bueno. En los momentos difíciles podemos optar por poner en manifiesto nuestras mejores cualidades o las peores. Cuando la vida es dura, céntrate en descubrir y utilizar tus mejores cualidades y dones. Ok, vamos a la tercera. Ora a fin de que puedas recibir la ayuda y reconocer cuál es tu don. El Padre Celestial conoce nuestro potencial divino. Si nos resulta difícil verlo en nosotros mismos, Él puede ayudar. Puedes tú orar y recibir la ayuda de parte de Dios. No tengas miedo de probar cosas nuevas. Desarrollamos solo aquellos dones que ya sabemos que poseemos y tenemos demasiado miedo de hacer algo que no hemos hecho antes. En el momento que tú ya sabes y reconoces cuál es tu don, por ejemplo, si solamente hablas en lengua, comienzas a orar en lenguas. Sí, dile: Señor, dame el discernimiento de las lenguas. Dámelo. Si tú pides un don espiritual, pero es que la gente siempre pide cosas económicas, cosas naturales. Si tú pides un don espiritual, Dios no te lo va a negar. Puedes estar hablando en lenguas. Yo recuerdo cuando el Señor me bautizó en lenguas y yo decía: Padre Santo, pues ¿qué estaré diciendo? Y hablaba en lenguas y yo sé que me estaba ministrando a mí misma, pero no sabía lo que estaba diciendo. Pero me ha tocado interpretar lenguas porque entiendo perfectamente lo que está diciendo la otra persona en lenguas. Un día estuve predicando en Las Vegas y estaba ministrando la pastora de Las Vegas la alabanza. Y yo recuerdo que ella comenzó a hablar en lenguas de fuego y empezó, oh, siento a Dios aquí. Y empezó a manifestarse la gloria de Dios, se sentía en la atmósfera Dios manifestado. Y ella empezó a hablar en lenguas bien fuertes. ¿Y sabes qué estaba diciendo? No estaba edificando su propio espíritu. Ella estaba diciendo: yo le arranco la cabeza a todo potestad, a todo principado, toda hueste demoníaca que está levantándose contra este ministerio, contra cada familia, contra sus hijos. Y lo estaba diciendo claramente en lenguas. Y yo les dije: hermanos, ustedes deberían de amar a esta mujer, porque ustedes no se imaginan todo lo que ella le estaba pidiendo a Dios y lo que estaba declarando en el espíritu que iba a suceder. Hay cosas que yo me espanto cuando miro cosas así, porque yo no sabía que yo tenía la interpretación. Hace poco también el Señor bautizó a una hermana apenas en el servicio.
en lenguas. Y lo primero que ella empezó a decir, yo adoro a Dios, yo alabo a Dios, porque Él ya se levantó, Él ya viene pronto, Él ya viene pronto. Y lo estaba diciendo en lenguas. Por eso te digo, si tú solamente hablas en lenguas, si tú le pides con tu corazón al Señor, Dios te va a dar el discernimiento. Dios te va a dar el que tú entiendas lo que la otra persona está hablando. ¿Por qué? Porque si trabajas tu don, el Señor te lo multiplica. No lo escondas más. Y vamos a ir al punto que era. El punto número 5. Escudriña la palabra de Dios. El Padre Celestial nos ayuda a descubrir y a desarrollar nuestros dones mediante pistas que se encuentran en las Escrituras, normalmente mediante invitaciones a actuar. Cuando Dios te inquieta como, ¿por qué la iglesia no sale a evangelizar? ¿Por qué no hay ayuno? ¿Por qué nadie se levanta con fuego? ¿Por qué no hay profecía? Y tú comienzas a buscar en el internet gente que profetice, gente que haga milagros, gente que sea evangelista. Y yo me di cuenta que algo que a ti te atrae, eso tú lo tienes. Yo me di cuenta desde que era una niña en el evangelio. Porque yo recuerdo que, no recuerdo exactamente cómo se llama ese evangelista, pero yo podía pasar día, noche y madrugada escuchando sus predicaciones y mirando cuando él ministraba. Él ya murió. No recuerdo cómo se llama. No es Gigi Ávila, ¿ok? Es otro hombre que también era puertorriqueño, que Dios lo usaba en cruzadas grandísimas. Y era algo que a mí me llamaba la atención, mirar que él no solamente predicaba, sino que Dios lo usaba. Porque yo estaba en una iglesia donde se predicaba muy bonito, pero nunca había señales, nunca había milagros. Hablaban de un Dios poderoso, pero nunca nadie, ni en la fiebre, ni el dolor de cabeza se le iba. Y yo decía, no, es que entonces es una religión. Yo quiero ver a Dios actuar, porque yo lo conocí como un Dios sanador. La primera vez, yo me recuerdo bien clarito, y yo les he contado ese testimonio, la primera vez que yo fui a congregarme a una iglesia, esa primera vez que yo andaba, era una rebelde en ese tiempo. Yo conocía de la palabra porque una persona solamente me había enseñado los mandamientos, pero yo era católica de Hueso Colorado. Pero ese día yo le dije a Dios, si tú de verdad existes, si así como el que está ahí diciendo tú estás aquí, yo quiero sentirte y yo quiero que me sanes. Y en ese momento, vámonos al piso. Y no me pude parar, ya todos estaban parados y yo llora. Es que si tú buscas a Dios de corazón, le hallarás. Le hallarás cuando tú le busques de todo tu corazón. Es que Dios no es un mito, Él no es una historia, Él es una realidad. Que si tú le adoras, tú le alabas, olvídate. Es que cuando está la gente en la iglesia, no se ha dado cuenta que los dardos llegan y te pones a pensar en cosas. Estás cantando, pero estás pensando en otra cosa. ¿Sabes por qué, verdad? Para que tú no adores en espíritu y en verdad, para que solamente adores con tu lengua. Por eso decía la palabra del Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Miren lo que dice el punto que número 6, ¿ok? Dice, mira fuera de ti mismo. En ocasiones nuestras mejores cualidades se ponen de manifiesto cuando no nos centramos en nosotros mismos, sino en cómo podemos trabajar con los demás y ayudarlos. Cuando hagamos esto, veremos que tenemos muchos dones semejantes a los de Cristo. ¿Cómo? Cuando no te empatices en ti, cuando tú mires qué es lo que tú quisieras hacer por otros. Yo recuerdo que hay una hermana que le encanta orar por la gente y yo sé que me va a escuchar. Es una miembro activo de la iglesia. Que gloria al Señor por su vida. Como ella, muy pocas personas he conocido en toda mi vida que son cristianas, que aman a Dios, que no solamente de lengua, sino que lo buscan en espíritu y en verdad, pagando un precio todos los días por servirle y buscarle y agradarle, en ayuno, en oración, en ruego, en súplica, en poner a Dios sobre todas las cosas. Ella le decía a Dios, Señor, yo quiero salir a orar por las personas, pero las personas por las que oro luego se mueren.
Entonces yo tengo como miedo de hacer esas cosas, de ir y orar, porque pues de todas maneras no pasa nada, la gente de todas maneras se muere. ¿Y sabes qué? Un día estaba testificando otra hermana, porque ella no se lo contaba a los demás, sino que ella me lo decía a mí. Entonces un día una hermana pasa y testifica, dice, yo estaba bien mal, le hablé a la hermana fulanita de tal, para hablar con ella, para que ella orara por mí, porque todos sabemos en la iglesia que ella ora mucho. Entonces ella le habló, dice que me habló a mí, pero como yo casi nunca contesto el teléfono, que le habló también a ella. Y ella trabajando, se puso a hablar con ella. Y hablaron de un montón de cosas, claro que cosas de Dios. Y dice que cuando ya le iba a pedir la oración, se dio cuenta que ella ya había sanado con una conversación. Cuando tú anhelas algo que ni siquiera es para ti, sino para beneficio de otros, Dios te lo da. Dios te lo da. Dios te lo da. ¿Anhelas tener ese don? Pregúntate para qué. Si es para ponerlo en acción, para beneficio de tu hermano, de los que van a la iglesia y tú miras que luchas y llegan. ¿O para qué? Vamos a ir al punto número 7. Piensa en las personas a las que admiras. ¿Qué personas son ejemplo para ti? Puedes hacer una lista de todos los dones que tiene esa persona y en lugar de centrarte en los que no tienes en común, celebra los dones que sí compartes. Entonces, yo no sé si estuvieron desde el principio, pero estamos leyendo el libro de 1 Corintios 12, donde están los dones. ¿Qué dones tienes tú? El hablar en lenguas, el profetizar, el de ciencia, el de fe. ¿Cuál es el que tienes? Y a la verdad, todos tenemos el de la fe. Pero empleamos la fe solamente en esto, pero no en lo otro. Si usáramos la fe para todas las cosas, seríamos victoriosos todos los días. Victoriosos. Daríamos gloria a Dios por tantos milagros que sucederían todos los días. Miren lo que dice el punto número 8. Y son 9 solamente, ¿ok? Piensa en tu familia. Ese es un punto. Piensa en tu familia. ¿Cuáles de tus dones poseen también tus hermanos o padres o abuelos? Ve más allá. Investiga tu historia familiar. Descubre historias y encuentra a otros que tienen dones en tu familia y comparte con ellos cuál es tu don. Porque a veces nosotros no lo miramos en nosotros, pero sí podemos verle el don a los otros. Yo conozco hermanas que son bien amorosas, que tienen amor para dar, que se siente que no hay hipocresía, que se siente el cariño. Y eso es, el amor es de Dios. Si alguien lo tiene es porque esa persona ama a Dios y está llena de Él. El 9. Recibe o lee tu bendición patriarcal. Tu bendición podría hablar de talentos que tienes, deberías de desarrollar y también podrías indicar el camino que te conducirá a descubrir nuevos dones y talentos. Dones y talentos. Porque hay gente que tiene talentos y no se han dado cuenta. Hace unos meses yo prediqué un tema buenísimo. Que si tú entiendes ese tema y lo pones por práctica con lo que tienes, vas a vivir para siempre. Hablé con una hermana y esta hermana, se terminó todo lo que estaba pasando y comenzamos a platicar, los hermanos se comenzaron a ir y me quedé hablando con ella. Y ella me dice, es que pues yo quiero trabajar y yo quiero ayudar en mi casa, pero yo no sé cómo hacerle. Entonces yo le dije, todos de alguna de otra manera tenemos algo que en lo que somos buenos. La palabra de Dios habla de la viuda y Eliseo. Si tú entiendes esto, tú puedes ser bendecido, prosperado eternamente hasta que te mueras, ¿verdad? Esta mujer estaba hablando conmigo y yo le pregunté, ¿y usted qué sabe hacer? Y estaba como Eliseo investigando a ver qué ella sabía hacer de bueno. Entonces resulta que ella me dice, no, es que ¿sabe qué?
que yo sé sobar. Y en ese momento yo sentía a Dios en mí como, dile la respuesta, que de eso va a vivir. Y yo le empecé a preguntar, ¿y quién le enseñó? Y me dice, mi papá sabía sobar los huesos y los componía. Llegaban gente que no se podía ni sentar ni caminar y se iban caminando de vuelta porque los sanaban con el masaje para eso, con sobar. Entonces dice, y yo sobo a mis niños, yo sobo a mi familia. Le dije, ahí está algo que usted sabe que usted es buena, de usted de eso puede vivir. Y se quedó como, sí, ¿verdad? Porque yo les testifiqué esto, que un día yo estaba predicando en una iglesia sobre esta situación, sobre qué tienes en tu casa, declárame en qué eres bueno, en qué eres buena. Quizás sabes cocinar, quizás sabes hacer esto o el otro, tienes un talento por ahí, tienes algo. Y tú dices, es que yo nací pobre, me voy a morir pobre, y Dios te ha dado un talento en que tú lo puedes desarrollar. Y sabes, a ella le empezaron a llamar. Y gloria a Dios por eso. Cuando yo prediqué esto en otras iglesias, personas hicieron su propio negocio. Porque hay algo en el que tú eres mejor en tu familia, entre tus amigos, y que saben que tú sabes cocinar un plato en específico, que saben que tú eres bueno en algo, y siempre te están llamando para eso. Entonces estoy hablando de algo en lo natural, en lo que tú puedas vivir para siempre, algo que ya Dios te dio, un talento, algo que tú tienes para ponerlo a trabajar para que tú seas la beneficiada, el beneficiado. Pero eso sería beneficio para ti. Si hablamos del don, ese es beneficio para la iglesia, para la edificación de ella. Y si tú quieres trabajar en la iglesia, puedes pedirle al Señor que te ayude a discernir cuál es tu talento. Preguntarle a otro, ¿tú miras algún talento en mí? Y quizás tú no te has dado cuenta, pero tú sí tienes uno. Por eso te digo, si tú no lo has encontrado, pregúntale a alguien espiritual que te haga una lista de lo bueno que ve en ti. Y te vas a dar cuenta que quizás tú no lo sabías, pero ya lo tenías activado, un don en el que todos dicen, este hermano es buenísimo en esto. El Señor lo está usando y tú ni sabías eso. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, Dios me los guarde, amén. Bendiciones a todos los que están conectados por Facebook. Hermana Heli, hermana Ofelia, hermana Zavala, hermano John Jiménez, bendiciones. Claudia, Patti, bendiciones. Hermana hasta San Diego, bendiciones. Margarita, hermanos, hermanas en Cristo, todos los que están conectados. Amy Vázquez, todos los que están. Ana López, bendiciones. La hermana Ana López dice, la pastora Maribel es mi pastora. Y ella vive en otro país, pero ya tenemos años aquí predicando el evangelio. Bendiciones, un abrazo fuerte. Bendiciones, hermana Marixa. Bendiciones, Yamilet. El Señor le bendiga. Bendiciones a todos los que están aquí conectados. Les amo en el amor de Cristo. Hermana Maritza, sigamos adelante. Poderosa la palabra de Dios, pero más poderosa cuando se hace real en nuestra vida. Cuando comenzamos a mirar en qué somos buenos y le comenzamos a servir a Dios en el don que quizás nosotros pensemos que es el más que no sirve para nada. Pero en realidad, cuando tú lo trabajas, el Señor te va dando más. El Señor te va dando más. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Aleluya.